Muy bien, ¿eh? 11 de la mañana, 17 minutos. Estamos aquí en conexión directa. En este momento le vamos a dar la bienvenida a Martín Gómez, concejal de Despierta Comodoro, que ya está en comunicación con nosotros. Concejal, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día para vos, para el equipo, para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien, muy buen día. Hoy en una mañana mucho más agradable que las que teníamos, así que creo yo que por lo menos a mitad de semana tenemos un mejor clima. Sí, la verdad que casi primaveral. Así que bueno. Pero Em, los últimos días, ¿no? Porque ya nos tenemos que preparar para. Para el invierno, exactamente. Muy bien, concejal, justamente nos ponemos en contacto porque sabemos que hubieron reuniones específicamente sobre el tema de lo que es o cómo va a continuar, ¿no? Finalmente, la situación de aquellos que fueron afectados por el derrumbe del Cerro Ermite. Ya, bueno, estamos cerca del vencimiento del plazo de lo que es la emergencia que se había dictado en su momento. Tuvieron posibilidad de, bueno, tomar decisiones, acercarse a decisiones o saber de qué manera se va a establecer un plan justamente en esta situación. Bueno, hay varias cosas para comentar con respecto a esto que decía. La primera tiene que ver con la emergencia en sí. La Ujú. última sesión del día jueves se prorrogó la emergencia que estaba vigente y que Bien, vencía el día primero, bien. pero con algunas modificaciones en lo que había sido la emergencia original debido al incumplimiento del Poder Ejecutivo Ujú. en justamente la rendición de cuentas. Bien. Acá me parece importante hacer una aclaración. Cuando se dicta una emergencia o una situación de exclusión, digamos, a la normalidad, lo que suele suceder es que el Poder Legislativo le cede atribuciones al Poder Ejecutivo para hacer frente a esa emergencia, que es lo que había pasado Ajá. con la emergencia original. Es decir, nosotros le dimos facultades al Poder Ejecutivo para que disponga y utilice fondos públicos de manera más rápida, ¿sí? Bien. Hablando en criollo, sin todo el proceso burocrático. Ahora bien, esa cesión de facultades tiene una contraprestación que es la rendición de cuentas. Es decir, nosotros te habilitamos a usar el dinero público por otros mecanismos, pero nos tenés que decir de qué forma lo gastás. Bien. Durante 3 meses, casi 4, estuvimos solicitando esa rendición de cuentas y sin embargo no tuvimos ningún tipo de informe, eh, no solamente del dinero que gastó el Poder Ejecutivo en todo lo que fue el desplazamiento del cerro, sino también de las acciones operativas. Claro. Recién en esta citación del día de ayer vinieron los secretarios con los primeros números, ¿sí? Con la primera rendición de cuentas de cada una de sus secretarías sobre digamos, lo que habían gastado en todo este tiempo. Por supuesto que hubo proyectos de comunicación, hubo pedidos de informe, pero en definitiva hubo un cumplimiento del Poder Ejecutivo con la ordenanza de la emergencia. Bien. Es Ayer se, decir, ustedes. ayer se cumplió de manera parcial, digamos, porque lo que establece la ordenanza es que el secretario de gobierno, la secretaría que está a cargo digamos, de la parte operativa y económica de todo lo que tiene que ver con esta tragedia, es la que no tiene que venir a contar a los concejales todo esto que te estoy diciendo. Sin Ujú. embargo, no vino el secretario de gobierno, pero vinieron, nobleza obliga, el secretario de Desarrollo Humano, que trajo su rendición de cuenta, el secretario de Infraestructura, que trajo su rendición de cuenta, y el secretario de Control Operativo, que trajo su rendición de cuenta. Lo que falta, y el martes que viene está citado nuevamente el secretario de Gobierno, es el resumen general de todo eso, Claro. porque todavía faltan rendiciones. Con respecto a esto que decías de la prórroga de la emergencia o la vigencia, y te decía al inicio que se había aprobado la última sesión, Ujú. tuvimos que incluir, y esto es importante decirlo, eh, una especie de sanción por el incumplimiento de la rendición de los fondos, para que Ujú. no vuelva a suceder esto, que estemos 4 meses esperando que nos vengan a contar en qué gastaron el dinero. Claro. Entonces, la prórroga actual, con las modificaciones, dice que si el Poder Ejecutivo en los primeros 15 días no rinde
las cuentas, no nos cuentan qué gastó el dinero, automáticamente la emergencia se cae. ¿Sí? Bien, Es novedad con bien. respecto a la nueva prórroga. Bien, entonces, para resumir, hasta el momento ustedes no habían recibido ningún tipo de rendición de cuentas. Quienes se acercaron ayer al Consejo, que entre ellos la ausencia, se cuenta la ausencia del secretario de Gobierno, el resto sí se acercó con su propia rendición de cuentas. Quedaría pendiente entonces que el secretario de Gobierno cumpla con esta situación, más allá que paralelamente se aprobó la prórroga de la emergencia, entonces en este caso, y de no cumplirse, en 15 días caería esta emergencia. Así es. El efecto, entiendo yo, paralelo a esta situación, que si cae la emergencia, cada vez que tengan que utilizar fondos públicos va a haber que hacer todo un procedimiento. Exactamente, y pierde la celeridad necesaria Claro. digamos, que necesita el Poder Ejecutivo. O sea, en rigor y al final del análisis es inentendible que el Sí, Poder porque me Ejecutivo. imagino a los damnificados particularmente están esperando respuesta. Sí, totalmente. Ujú. Totalmente. Y es inentendible que el Poder Ejecutivo, teniendo esa herramienta, digamos, tan fundamental y necesaria para hacerle frente a toda esta situación. Digo que salió por unanimidad, no hubo ningún tipo de discusión ni de partidismo ni de mezquindad cuando la aprobamos. Fue aprobada un domingo a la noche, Claro. apenas sucedió lo del Cerro Mire, no hubo ningún tipo de especulación política con todo esto. Ujú. Se le dio al Poder Ejecutivo todo lo que necesitaba. Bueno, digo, es inentendible que durante 3 meses nos haya tenido, como te digo, yo en mi caso personal o particular tuve que hacer un pedido de informe para, para que nos den un detalle de lo que han erogado. Sin embargo, ese pedido de informe fue insuficiente, incompleto y demás. Y después también presentamos desde la banca un proyecto de comunicación solicitándole al Poder Ejecutivo que cumpla con la ordenanza. Así que la verdad que es bastante inentendible. Bien, Bueno, esperemos que ahora, digo, con estas nuevas sí. condiciones, cumpla el Ejecutivo, porque además es un requisito fundamental de la propia democracia, ¿no? La publicidad de los actos de gobierno y sobre todo el uso de dinero público. Exactamente. Bueno, en cuanto a esta situación, me imagino que lo que pudieron acercarle respecto de la rendición de cuentas, ¿cuál es aproximadamente o posibilidades de planificar o de obtener respuestas hacia los damnificados, ¿no? Porque bueno, en medio de toda esta situación tenía que ver, entiendo yo que todavía faltan detalles en qué se utilizaron estos recursos públicos, pero muchos de ellos se dieron a conocer que tenía que ver con otorgar dinero para alquileres de aquellas personas que quedaron sin sus viviendas, aquellos que tenían que trasladarse y que lógicamente no pueden habitar en sus lugares. Después, algunos sectores que tienen condiciones en las que pueden habitar un sector de su vivienda, pero otro va a haber que derrumbarlos. eh, y luego también está esta situación de los módulos habitacionales, sobre todo, digamos, estas eh, digamos, estos medidas que se conocieron, ¿cómo van a continuar? ¿Qué novedades hay respecto a eso? Bueno, por parte digamos, del Estado municipal, van a ir por lo que nos informaron los secretarios y el sentido, digamos, de la prórroga de la emergencia tiene que ver con justamente esto que decías vos, de, por ejemplo, en el área de desarrollo humano, seguir cumpliendo y de economía, seguir cumpliendo con estos alquileres. Ujú. Después, cada área o cada secretaría, mejor dicho, tiene eh, eh, digamos, acciones específicas, por ejemplo, desarrollo humano y economía con esto de los alquileres, con los relevamientos y a ver a quién le corresponde y a quién no, con las viandas, digo, que todavía se siguen dando, después la Secretaría, no sé, de Obras Públicas, de Infraestructura, el movimiento de máquinas. Cada secretaría tiene su especificidad. Ujú. Ahora, después, paralelamente a esto, y que no tiene que ver específicamente con el marco de la ordenanza de emergencia,
está lo que vos decías, la entrega de viviendas. Ahí el gobierno provincial puso a disposición terrenos y los módulos estos que vos mencionabas, 47 módulos que van a estar listos entre 30 y 40, 50 días. Y lo que estamos esperando ahí es algo fundamental, esto es importante decirlo, es la famosa lista de adjudicados, ¿no? Claro, el scoring, ¿no? Que iba a estar vigente de acuerdo a lo que se había mencionado para poder acceder a esos módulos. Exactamente. Ahí el Poder Ejecutivo, a través de una resolución, creó una comisión especial Ujú. para justamente asignar o adjudicar estas viviendas de acuerdo a esto que vos decías del scoring. Bueno, estamos esperando novedades sobre eso, digo, no solamente de ver si ya tienen los adjudicados o sino de cuáles fueron los criterios y la lista, en definitiva. No puede pasar, acá también hay que destacar algo. Y a modo de, no sé si aviso, de precaución, como lo quieran tomar, no vaya a ser cosa que esté en las casas listas y el Estado no haya confeccionado la lista de adjudicados, ¿no? Claro, ¿hay un tiempo específico para ese trabajo, para que la comisión finalmente establezca quiénes son los adjudicatarios en principio de esos módulos habitacionales? Y el tiempo tiene que ver con la finalización justamente de. De los relevamientos, ¿no? No, supuestamente los relevamientos los tienen. Bien. Digo, no sé que están esperando para sacar la lista. Por eso te digo, no vaya a ser cosa que terminen las casas como está estimado para 30, 40 días, tengamos las casas listas y el Estado no tenga la lista elaborada de a quién le corresponden esas casas, que sería un papelón vergonzoso. Esperemos que no. Por eso digo, no sé si a modo de advertencia, precaución, como se quiera asumir, pero sí le pedimos también celeridad al Poder Ejecutivo en eso. Sí, y justamente, ¿no? Me imagino, porque la mayor preocupación viene dada del lado de lo climático, ¿no? Porque hay muchas casas que sufrieron averías, que sufrieron muchos daños, que más allá de esta situación no se derrumbaron, pero hay gente que sigue o continúa en esos espacios y acercándose al invierno, en algunos sectores no tienen acceso al gas. No tienen los servicios completos, con lo cual esto, digamos, perjudica digamos, el avance de las decisiones, porque no se sabe si finalmente van a ser trasladados, si van a tener que dejar sus hogares, sobre todo en cuanto a las decisiones de cómo van a continuar de este plan de contingencia y el desarrollo también de las medidas que establezcan los especialistas que están analizando cada sector, ¿no? Se habló de un aterrazamiento en algún sector que tiene que ver con médanos, para que no siga avanzando y no destruya las viviendas que por ahí visiblemente no están dañadas, pero el resto de los sectores sienten como que no tienen respuesta aún sobre su situación habitacional. Sí, ¿Y cómo sí, avanzar con eso? es cierto esto que estás mencionando. De hecho, mañana está convocado, esto quizás no lo sabían, Ujú, los medios se están enterando, hay un plenario a las 10 de la mañana convocado o pedido, solicitado por diferentes grupos de vecinos. ujú, Hay siempre que destacar y también como bien lo decías vos, las realidades son completamente distintas. Digo, no es lo mismo la realidad del barrio Médanos que Sismográfica, ni que Mazaredo, ni Los Tilos. Digo, exactamente. los barrios tienen problemáticas específicas, pero hay un denominador común, digo, independientemente de la pertenencia al barrio, que es la poca claridad en las definiciones, o a veces poca o nula claridad, que es justamente lo que reclaman los vecinos en términos de decisiones del Poder Ejecutivo, ¿no? También fue un reclamo que venimos sosteniendo de nuestro espacio. Digo, eh, el Poder Ejecutivo está para decidir, básicamente. Ujú. Fue elegido para gobernar, y gobernar implica tomar decisiones, digo, para un lado o para el otro, pero lo mejor que puede pasar es la indefinición, y sobre todo eh, en una situación así, ¿no? Exactamente. Ya por último, sabemos que hay todavía familias que están viviendo en el Club Florentino Meguino, justamente en el Evita. ¿Hay decisiones formales o se estableció finalmente qué va a suceder con esas familias? Porque me imagino que hasta el momento están esperando respuesta para saber cuál va a ser su manera de continuar su reubicación, su posible reubicación también.
Sí, sí, totalmente. Bueno, esos son, digamos, por eso la situación del barrio sismográfica Ujú. en específico es lo más, si se quiere, no quiero hacer una cuestión comparativa, pero sí es cierto que sismográfica es inhabitable y hay una certeza ahí que no se va a poder volver no van a poder volver a sus casas, a lo de los otros barrios que te decía. Eh, Así que sí, digo, por eso la lista, ahí sí la lista de Stoning es fundamental para este grupo de vecinos que están todavía en los centros, digamos, de evacuados. Exactamente. Bien, muy bien. Entonces, para ir cerrando, recordamos, mañana va a haber entonces una reunión de convocados para mañana en un plenario a la hora 10. Esto va a ser en el Consejo. Sí, en el Consejo Deliberante. Y allí se harán presentes los representantes de los distintos barrios. ¿Esto ya se comunicó? Esto es así, ya se comunicó y bueno, veremos qué, qué les ha comunicado el Poder Ejecutivo a cada uno de estos grupos, cuáles son digamos, la falta de definición que vienen a manifestarnos. Y como te decía, y siempre volvemos, al final de las charlas con respecto a sismográfica, siempre terminamos en el mismo lugar. Si no hay decisión, es muy difícil seguir adelante y vamos a estar siempre en esta disyuntiva. Digo, decisión para un lado o para el otro, ¿no? Ujú. Cualquier tipo de decisión, pero lo que necesita la gente es certeza. Exactamente. Y bueno, eso es lo que está faltando. Bueno, concejal, le agradecemos la comunicación. Por supuesto, vamos a estar pendientes de todo lo que suceda en el día de mañana y de lo que nos puedan ir informando también. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un saludo a todos. Felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. El concejal de Despierta Comodoro, Martín Gómez, aquí en comunicación, que bueno, nos daba justamente esta información. Mañana va a haber reunión de convocados y son convocados para mañana en un plenario, justamente a los vecinos del barrio, de los distintos barrios de Comodoro Rivadavia, en este caso del sector de Kilómetro 3, aquellos que habitan justamente los sectores damnificados por el corrimiento del Cerro Hormite. Estamos hablando de la sección de Marquesado, Los Tilos, Avenida Mazaredo, sismográfica y lógicamente Médanos. Bueno, veremos qué resulta de esta reunión finalmente. También lo que nos informaba, ¿no? La prórroga de la emergencia que vencía este 1 de junio, donde el Poder Legislativo lógicamente cedía al Poder Ejecutivo estas facultades para utilizar los distintos fondos públicos y la posterior rendición de cuentas, que aún está pendiente la del secretario de Gobierno, quien no participó de la reunión del día de ayer, ¿no? En cuanto a esta situación, incluyeron en esta prórroga una sanción por el incumplimiento a esta rendición y en el caso de que esto no suceda en los 15 días restantes, caerá la emergencia. Bueno, veremos cómo continuará toda esta situación y las respuestas que tienen pendientes también para los damnificados de estos barrios y la preocupación fundamental que tiene que ver con dónde van a vivir, ¿no? Sus viviendas. Las viviendas que han construido, que a algunos les ha llevado toda una vida y que hoy lamentablemente no tienen respuesta. 11 de la mañana, 35 minutos. Continuamos en Radio del Sur, la segunda mañana. Financity, descuento de cheques y facturas. Italia 846, oficina